¿Cómo crees que me fue en ese emprendimiento? Ese primer emprendimiento. Pues siempre te va a la chingada, pero... Del carajo, güey. Hicimos todo mal. Al final, inclusive, algunos trabajadores nos robaron. Debíamos como $1,000,000 en ejecución de plaza. Cuando yo empecé a salir con ella, yo no tenía ni para invitarle un café. Te conté, yo llegaba con un tapetito de 3x2. Después de haber hecho una obra de 8 millones de pesos, sí. regresaste a un tianguis a vender con una toalla, güey. Relojes, 40 pesos, 40 pesos, relojes, 40 pesos. Yo creo que no hay gasolina más fuerte para vender que tener hambre y tener necesidad. Porque mi papá falleció en pandemia y murió de COVID. Sí, y Comprende. Un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 33. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que sea que está reproduciendo este gran podcast. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor y el día de hoy tengo un gran episodio con un gran comerciante, con alguien que en TikTok ha causado revuelo. La verdad que me lo habían pedido mucho en las redes sociales porque es de Puebla, porque es alguien que ha hecho cosas bastante interesantes por ahí, que creo que nos va a entregar muchísimo valor. Él es alguien que, bueno, no sé cómo realmente empezaste en redes, güey, pero estoy muy contento que lo hayas hecho y que se esté haciendo este podcast. Y que, bueno, es un gran comerciante que estoy seguro que van a aprender mucho. Él es Alberto Plata. Hola, hermano, muchísimo gusto. Cabrón. Ya no gracias. Bueno, pero gracias por invitarme. De verdad, gracias por invitarme. Y nada, qué gusto venir a platicar contigo y lo que quieran saber para ti, para tu audiencia. Ojalá un poco de mi experiencia pues les pueda servir de algo, ¿no? Yo creo que eres un emprendedor nato, un vendedor nato. Alguien gracias. Que la verdad me gusta mucho el contenido que hace porque va con la línea de lo que yo hago. No habías hecho podcast antes, güey, la neta que me da gusto. No, la verdad que no. Mira, andamos aquí nervioso. Por ahí ya me contaste que también le metías al negocio de los mates, güey. Me da mucho gusto que de emprendedor a emprendedor podamos sacarle jugo a esta plática, hermano. No, la verdad que creo que la gente se va a ir con mucho valor. Ahora sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo es que inicias, no? O sea, porque creo que todos en algún momento, güey, tuvimos un jale. Sí. No se dio, o había un techo, o había alguna situación, y decidimos emprender, o decidimos empezar en el mundo de las ventas, en el mundo de comercializar algo. ¿Cómo empiezas tú? Mira, te voy a contar. La primera vez que a mí me entró la espinita de, cabrón, quiero hacer más dinero, quiero crecer, quiero tener un negocio, fue en la secundaria buscando mi primer trabajo. Que mi primer trabajo, en ese entonces, cuando no estábamos acostumbrados a las redes sociales, pues ¿en dónde busqué trabajo? En un periódico. ¿Por qué? Porque quería tener mi primera chamba. Entonces, busco en el periódico y, no sé, decía, trabajas 5 horas, ganas 12,000 pesos al mes para estudiantes, no necesitas experiencia. Y yo de, pues órale, qué maravilla, ¿no? Pues, sí. Entonces dice, preséntate a tales oficinas. Bueno, voy a las oficinas y comienza con tienes 3 días para capacitarte y ver si eres apto para este trabajo. No te explicaban bien de qué se trataba, pero entendía que era algo de ventas. Dije, ok, bueno. Resulta que en estos 3 días de capacitación una persona se encarga de motivarte, de preguntarte cuál es tu situación actual, te dan una pequeña capacitación en ventas, etcétera. Y resulta que al final era un esquema piramidal donde te vendían... Tenías que comprar un paquete de perfumes, una cosa así, ¿no? Okay, era un Ponzi. Exacto, totalmente, exactamente. Y justamente cuando me di cuenta de esto, dije, no, órale, yo no quiero estar acá después de 3 días de capacitación. Pero en esa capacitación, la persona que te acá lavaba un poquito el cerebro, lo hacía muy bien. Entonces, sí me puso en mi lugar y me dijo, a ver, ¿quieres tener una vida con ciertos lujos, con buena estabilidad, sobre todo con libertad financiera? Sí. Entonces, tal vez tu camino no es ser asalariado, ¿no? Y lo entendí. O sea, y a lo mejor yo tenía 15 años y me quedó muy grabado. Al final, pues, les dije, no, gracias, no me interesa su proyecto. Pero esa fue la primera vez que algo hizo clic en mí. Okay. Y como
buen chavito, pues me compré el Padre Rico, Padre Pobre para ilustrarme, ya sabes. Ajá. Y bueno, pasó. Tiempo después, en mi primer trabajo fue vendiendo juguetes. Yo vendía, antes de que hubiera drones, vendíamos helicópteros control remoto y era la primera cosa que yo vi volar en mi vida, como un juguete que volaba. Okay. Te estoy hablando de hace 15 años, más o menos. Sí. Yo tenía 17 años. Ha avanzado mucho, la verdad. Sí, cañón. Y ese negocio era de unos judíos que yo conocí a través de un compañero de la prepa. Me dijo, oye, van a poner una isla de juguetes, de helicópteros, ¿no le quieres entrar? Y pues yo con 3 materias reprobadas y tengo que pagar extraordinarios, dije, no, pues sí, necesito dinero. Okay. Entonces, y me emocionaba la idea de vender algo. Entonces, en Plaza Dorada, no sé si ubicas Plaza Dorada. Claro, obvio. Bueno, me invitan a Plaza Dorada. Yo esperaba como un negocio enorme, o sea, pero pues era así, una islita, un kiosco donde me dicen, oye, pues mira, vamos a vender estos juguetes. Eran juguetes de entre 800 y 8,000 pesos, más o menos. Okay. Que estamos hablando de hace 15 años. Entonces, un juguete de 8,000 pesos, pues era algo caro, ¿no? Sí, más que una Xbox, ¿no? Sí, total. Entonces, comienzo a trabajar con ellos. Me movieron de la sucursal de Plaza Dorada a la sucursal de Angelópolis. Ahí fue mi primera escuela de ventas. Esa fue mi primera escuela de ventas. Trabajé con... Estos judíos tenían una cultura organizacional muy interesante en donde a chavitos de 17 años les decían, bueno, te voy a pagar 1,200 pesos de base a la semana, pero en comisiones a lo mejor te pagan en un mes 10,000, 15,000 pesos, que si eras un chavito de prepa, de repente ganar 15,000 o 20,000 en un mes, pues era muchísimo, ¿no? Entonces, comienzo a trabajar con ellos en Angelópolis, me empieza a ir bastante bien, ellos se dan cuenta que tengo cierto material para vender. Y ahí me la llevé como un año y medio. Aprendí más que de ellos en sí, o sea, sí un poco, pero aprendí sobre todo las personas con las que me rodeaba ahí. Porque eran otros chavitos de 20, 21, 22, 23. Bueno, ahora que tengo 32 años, pues alguien de 21 para mí es un chavito. Que eran unos tiburones para vender, pero de verdad unos tiburones. ¿Por qué? Porque ganaban buenas comisiones, ganaban buenos bonos y ahí es donde yo vi una competencia real de ventas. Y yo te lo puedo decir, era un kiosquito, pero era un kiosquito que en un diciembre vendieron 3 millones y medio de pesos, ¿no? Claro, que son los negocios más rentables, creo que dentro Sí, de sí, y vendiendo juguetitos, y estamos hablando de una temporada de mes y medio, ¿no? Entonces, ahí se me abrieron los ojos y dije, pues es que hay mucha más lana en las ventas y en los negocios que en el trabajo formal en el que estaba acostumbrado tal vez por parte de mi mamá y de gran parte de mi familia. Entonces, con mi mejor amigo, que lo conocí ahí vendiendo juguetes, un día, después de año y medio de trabajo, me dice, oye, ¿y si abrimos nuestro propio negocio? ¿De qué? Y ahí vamos, pues de lo mismo, de los juguetes. Okay. Y le dije, oye, pero no quiero hacer la competencia directa, ¿no? Y, o sea, pues no sabemos. Y me dice, no te preocupes, mira, estábamos en Puebla, nos vamos a... En ese entonces dijimos, nos vamos a Veracruz. Veracruz se convirtió en Mérida, pero nos vamos del otro lado del país para que no haya como ningún tipo de conflicto. Y dije, me parece bien. Ya estabas acabado la prepa, eso, ¿no? Me imagino. Justamente acababa de terminar la prepa, iba a hacer mi examen de admisión para administración de las empresas en la UPAEP, y ese día que iba a hacer el examen de admisión, me marca Cristian, que este amigo, y me dice, oye, güey, ¿le vas a entrar al negocio o no? Pero dime ya. Y yo a punto de hacer mi examen de admisión y dije, pues venga, ¿por qué no? Claro, una señal. Sí, dije, no, y pues todavía dependía de mis papás, entonces dije, mejor pedir perdón a pedir permiso. Claro. Le digo que sí. Yo tenía inclusive una novia en ese entonces a la cual pues le dije que pues muchas gracias, pero yo iba a emprender, ¿no? Okay. Entonces estaba decidido, de 0 a 100. Hablé con mi familia, les expliqué, les dije, no es un viaje de desmadre, no es un viaje de fiesta, es un viaje en donde quiero ver si realmente puedo lograr esto, ¿no? Que era mi primer emprendimiento. ¿Cómo crees que me fue en ese emprendimiento? En ese primer emprendimiento. Pues siempre te va de la chingada, pero... Del carajo, güey. Hicimos
todo mal, güey. Todo lo hicimos mal. Mira, en papel sonaba interesante, pero ahí vienen los primeros errores. Dijimos, vámonos a Mérida. Ok, primer error. Se suponía que ya teníamos un contrato apalabrado con la plaza comercial que se llama la Gran Plaza, ahí en Mérida. Ok. Y pues resulta que por algún motivo, porque este cuate era el que como que veía todos esos procesos, yo todavía no, pues resulta que pues simplemente no. No teníamos nada firmado y nos dijeron, sí van a entrar a la plaza, pero van a entrar el siguiente mes. Y dijimos, 30 días de viáticos, más otro cuate que nos llevamos, y pues lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Claro. Entonces, mes 1, mes 2, nos dicen lo mismo. El siguiente mes 3 y el que sigue. Entonces nos aventamos 3 meses de generar 0 y pues, teníamos que mantenernos, ¿no? Y nos manteníamos al mínimo, pero aún así. Primer error. Segundo error, no teníamos idea que en Mérida no existía el concepto de los Reyes Magos. O sea, Yo no sabía eso no tampoco. existe. Solo existe Santa. Ok. Y los Reyes como que pasa, o sea, sí existe, pero pasa desapercibido, ya sabes. O sea, le dan de que una playerita al niño. O sea, el Día del Niño, o sea, si tú eres niño en Mérida... El Día del Niño y Santa. Entonces, Pobres niños, no, horrible. Entonces, nuestro punto fuerte de ventas en Puebla era 6 de enero, eran los Reyes. Perdón si los niños están viendo este video. No, espera, yo le pongo que no es para niños, ¿eh? Disculpen. No, es que también, imagínate, güey, me voy a disfrazar de Gaspar, güey, en un camello, güey, en Mérida, güey, a 80 grados. Y cuando nos enteramos de esto, pues nos enteramos estando allá. Después de esos 3 meses. Resulta que no nos dan el lugar que queríamos de esa plaza porque nos dan en el segundo nivel, en la esquina donde nadie pasa. Y para la cereza del pastel, estos judíos, que era Oad Amir, les mando un saludo, no me odien, abren un negocio también en Mérida, pero en la plaza, en la nueva plaza grande de Mérida. Entonces ya teníamos competencia directa, competencia que nos iba a ganar. E hicimos todo mal. Y al final, inclusive, yo ya estaba harto de vivir ahí. El lugar es muy bonito, pero pues era ya una experiencia financiera difícil. Yo quería regresar con mi familia. Y al final, inclusive, algunos trabajadores nos robaron mercancía, porque nosotros ya no estábamos físicamente. Este cuate con el que hizo el negocio le ofrecieron otro trabajo. Y como no teníamos dinero, le dije, pues lánzate. Yo cuido el negocio el mes en lo que termina esta temporada, yo me fui y en ese intermedio donde ya no había un dueño que viera el negocio, pues también nos roban. ¿Y qué pasa? O sea, tú quiebras, ya dices, ya, la chingada. Vamos a hacer algo más de mi vida. Mira, porque si estudias una carrera al final, ¿no? Sí, estudié administración de empresas. En ese momento fue muy difícil porque eran mis ahorros de, no sé, 2 años de trabajar todos los aparte días. era tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Toda tu vida. Entonces, inclusive a mi papá yo le dije, oye, ya quiero estudiar la universidad. Y me dijo, no, pues querías tomar una decisión de adultos de poner un negocio, ahora te esperas tantito. Dije, bueno, pues está bien. Regreso a Puebla deprimido y consigo otro trabajo de lo mismo, porque había otra persona que igual vendía juguetes y me ubicaba. Entonces consigo otro trabajo de lo mismo durante 6 meses más y ahí es cuando entro a la universidad. Y sinceramente, yo en un tema de emprendedor, yo sí estaba muy lastimado. Así que dije, ¿sabes qué? Mejor sigo trabajando, termino la universidad. En esos 4 años no me meto a hacer como un negocios o proyectos o sí, pero tal vez algo pequeño. Y terminando la universidad, el día que acabe la universidad, veo qué hago, ¿no? Pero de momento no. O sea, sí me afectó. O sea, el estar chavito, tener 20 años y perder todos tus ahorros, todo tu trabajo y además tener una experiencia, pues sí, difícil financiera, sí me dio para abajo en ese momento. Entonces dije, estudio la uni y saliendo de la uni, vamos de nuevo. Terminando la universidad, estudié, que fue un tema. Yo estudié administración de empresas en la Universidad Iberoamericana, que pues es una universidad buena, ¿no? Buena, pero sí te puedo decir que fue una de las épocas más divertidas que más disfruté de la vida. Me pregunta mucha gente, oye, ¿y valdrá la pena estudiar en la universidad? Yo creo que sí. Que justo quería llegar a eso. O sea, tú viviste el camino, que me parece correcto, de no entrar después de la preparatoria a la universidad. Sí. O sea, siento que
muchos pierden muchas cosas de la vida porque no entienden el mundo real que necesitas entender ya siendo adulto antes de entrar, ¿no? Entran y ya no saben qué más pasó. Sí, y la vida se totalmente. les va muy rápido. Sobre todo como con las oportunidades de emprender, ¿no? Porque Sí. no todos van a acabar en el tech haciendo un startup, ¿verdad? No, y espérate, Entonces, el que hace la prepa a la licenciatura se pasa a la maestría y como no hay trabajo se pasa al doctorado y a ver, ¿no? Que Dios te cuide, a ver si encuentras algo, ¿no? sí, exacto. Sí, sí, creo que lo adecuado es combinarlo, ¿no? Y creo que en el camino tú te vas dando cuenta qué es realmente para ti. Porque mucha gente piensa que porque soy emprendedor y me gusta vender y me gusta el comercio, detestaba la escuela, ¿no? Como la clásica historia. Y la realidad es que no. A mí la universidad generalmente me gustó y si era un alumno de 9 y 10 durante gran parte de la universidad. Entonces, no creo que tus estudios formales académicos estén peleados con las ventas y el comercio. sí, vale la pena estudiar. A eso creo que Sí. hay que dejarlo aquí como entre paréntesis de la Sí. historia. Yo creo que cualquier persona que estudie una carrera que incluso no tiene que ver con negocios, tarde o temprano esas herramientas le va a ayudar Sí. para desarrollar negocios. Sí, ¿no? O sea, yo total. lo viví con comunicación, güey, y... Pues es que de las carreras que tú y yo estudiamos hay un chingo de gente que la neta la estudia lo pendejo, güey. No, la mayoría, güey. O sea, puta. La mayoría, güey. Güey, hay O sea, muchos la que dicen, güey, mayoría. no sé qué estudiar. Ajá. Comunicación. Bueno, Sí, bueno, te ahí metes, está. güey, te das cuenta que es fácil la carrera, pero ya Sí. trabajar es un pedote. Sí. Entonces ya vales madre, ¿no? Sí. Y creo que igual la administración de empresas. Sí, administración fue lo mismo. Mira, a mí me gustó mucho la carrera, pero te puedo decir que fueron especialmente algunos de los años más difíciles de mi vida, no por lo académico, sino por lo financiero, que era lo que iba. Yo estudié en la Ibero, que es una universidad cara. En ese entonces, no recuerdo cuánto costaba el cuatrimestre, pero bueno, cada mes pagábamos como 12,000 pesos, que para mi familia pagar 12,000 pesos era mucho, güey. Esos 12,000 pesos, parte la pagaba mi papá, que mis papás están separados desde siempre. Ujú. Parte la pagaba mi papá, parte la pagaba mi mamá y yo también trabajaba, entonces parte la pagaba yo. Digamos que pagábamos a terceras partes. 4-4-4. Sí, pero era un sacrificio muy fuerte para todos, especialmente para mi mamá y para mí. Entonces, sí fueron 4 años donde más de una vez pensé, ¿esto realmente vale la pena? ¿Vale la pena que mi mamá no tenga vacaciones durante 4 años porque yo terminé esto? Entonces sí había muchas dudas en eso. Y terminando la universidad, como mucha gente, sinceramente mi top era, ¿sabes qué? Quiero tener un trabajo donde gane 15,000 pesos y después 20,000 y después 30,000 pesos. Y eso era como a lo que aspiraba en ese momento. Pero sí fue una época muy dura la universidad y donde yo encontré muchos contrastes en mi vida, porque en la Ibero pues yo tenía amigos que tenían una Cayenne en primer semestre, ¿no? Y yo pues obviamente yo andaba en combi, ¿no? O sea, Sí, yo andaba claro. en autobús. Yo tenía amigos que se gastaban 7,000 pesos en el antro y tenían 18 años y yo a veces pues no tenía para, ya sabes, para comprarme un Mac Trio. Entonces, sí estuve en una realidad que financieramente no me correspondía. Que por fortuna yo trabajé y mi mamá ahorró y mi papá también tenía. Y pude acceder a eso bien, pero sí creo que estaba en una realidad financiera, ¿no? Que no me correspondía estudiar ahí. En ese momento, mira, yo considero que, bueno, el dolo del emprendedor que ahorita mencionabas es muy fuerte, ¿no? O sea, muchas veces hay emprendedores que acaban destruidos, ¿no? Sí. O sea, yo creo que yo he sido muy inteligente y siempre me cago de risa cuando me critican así de, nah, pues guay chica, no sé qué tenías esto y lo otro. Güey, nada que ver, o sea, yo, las deudas que tengo nunca la ha pagado mi jefe, güey. Pero a lo que quiero ir es, si tú sentiste ese dolor, ¿no? Como muchos emprendedores que dicen, güey, ya, pues ya perdí los ahorros que tenía, Sí. perdí el tiempo que tenía, perdí las oportunidades que tenía, porque incluso te pones a pensar, ver, hubiera acabado la prepa antes, güey. Sí. Fue lo que igual me pasó cuando yo decidí no empezar de entrada a la universidad. Perdón, terminar la universidad antes, porque yo pensé lo mismo, ¿no? O sea, hubiera terminado antes y no hubiera tomado este riesgo. Pero luego te pones a pensar y dices, güey, ¿te funcionó? O sea, ¿realmente te funcionó Sí.
haber tomado ese riesgo y haber fracasado? Respecto al primer emprendimiento, respecto a la universidad. De Puerto antes de la universidad, esto que te vas con los judíos. Totalmente, totalmente. Mira, cuando yo ya había pasado a los 17, 18, 19 años, vivir solo, tener un proyecto, perder dinero, tener experiencias, pues, de alguien normalmente mayor, cuando yo entré a la universidad, veía a todos como niños. Claro. O sea, sí eran mis compañeros, sí me caían bien, pero pues sinceramente para mí eran como niñitos que aún no han vivido. Y digo, tal vez eran 2, 3 años de experiencia laboral y de vida, pero sí marcaban fuertemente la diferencia. Totalmente. Yo Sí. te lo comparto igual. Siento que si vives ciertas experiencias antes fuertes como mayor de edad, antes de entrar a la universidad, te das cuenta que... Sí, no, y te pega. O sea, cuando yo estaba en Mérida, también era pues estar solo. O sea, yo no teníamos dinero, entonces pues tampoco salíamos, entonces tampoco teníamos amigos ni salíamos con nadie. Entonces, si hubo una época en donde, pues no sé, era Navidad o mi cumpleaños o ese tipo de fechas donde no tienes lana, perdiste tus ahorros y súmale que no conoces a nadie, la soledad te pega. A esa edad es muy difícil haber evolucionado emocionalmente, ¿no? O tener estabilidad emocional. Entonces, sí fue un proceso fuerte y no fue el más fuerte de mi vida, o sea, está muy lejos de serlo, pero es algo de lo que no me arrepiento. O sea, es una de las mejores, yo diría que es una de las mejores, peores decisiones que he tomado en mi vida, sin duda. La soledad yo creo que te construye como emprendedor totalmente, ¿no? Sí. Ahora, ya te gradúas, Sí. ¿no? O incluso creo que estabas en los últimos semestres y la vez que venías que viniste al departamento estábamos platicando un poco de tu historia y todo. Quiero llegar al punto en el que hay una cierta situación financiera. Sí. Cuéntame un poco de eso. Sí, mira. Yo termino la universidad, hago prácticas en Volkswagen. De esas prácticas en Volkswagen, a mí un gerente de área me dice, oye, eres muy bueno para hablar. ¿No te gustaría dar capacitaciones sobre finanzas y otros temas a personas que te duplican la edad? Dije, va, venga, ¿no? Entonces yo comienzo a trabajar en eso y tal vez usaba 3 o 4 horas al día, me iba bien, pero yo quería más. Entonces mi papá venía de un bache financiero muy, muy fuerte. O sea, muy fuerte. Te hablo de... O sea, de no tener coche, de no tener para salir, o sea, deja que no tenga millones, o sea, vivía de manera muy limitada. Mi papá se dedica a vender materiales de construcción, entonces por X motivo lo deja. Pasan unos años, se asocia con otra persona que tenía todo el dinero, todos los materiales y mi papá tenía todo el expertise y dice, ¿sabes qué? Vamos a colaborar. En esa colaboración, donde mi papá otra vez iba a retomar ese camino de emprendedor, me dice, oye hijo, deja Volkswagen, ven a trabajar conmigo. A mí sinceramente me dio miedo porque dije, ¿sabes qué? Tengo algo seguro, algo que me gusta, no sabría si dejarlo, pero le dije, bueno, puedo intentar dividirme. Me dice, ponte a vender, es lo que tienes que hacer. Él me capacitó de la A a la Z para vender materiales de construcción y resulta que una persona que conozco va a hacer una plaza comercial en Tlaxcala, una plaza comercial pequeña, hablando de los contactos de la universidad. Yo le ofrezco los materiales con ayuda de mi papá, nos dice que le interesa bastante y mi papá me dice un día, vender materiales de construcción es vender jamón. Venderle toda la obra, el ejecutar la obra, es venderle todo el sándwich. Entonces, estuve de acuerdo. Me dijo, cítame con ellos y déjame cerrar ese trato. Entonces, en lugar de venderle materiales de construcción, le vendimos la ejecución de la plaza comercial. Como constructores. Como constructores, exactamente. Okay. Yo sabía, o sea, el 1% de lo que sabía mi papá, pero dije, pues ya estamos encaminados en este tren. Claro. Después de 3 meses de negociaciones, de contratos, de firmas, terminamos cerrando ese trato. Era una obra de unos 8 millones de pesos, más o menos. Malan. Que sí, para mí que ganaba 15,000 pesos en Volkswagen, pues era un mundo, ¿no? Claro. Entonces, resulta que por algunos problemas financieros, es decir, mi papá junto con su equipo hicieron mal algunos cálculos financieros,
sumados a algunos detalles de contrato, en lugar de costar, la idea era, vendemos en 8 millones el proyecto, vamos a pensar que a nosotros nos cueste 6 millones y medio y nos ganamos 1,5 millones. Bueno, yo no, mi papá, ¿no? Claro. Y de paso, pues a ver qué me toca a mí. Porque... No se casteó bien. Sí. Hay una falla, y una falla fuerte, sobre todo en el cálculo financiero. ¿De cuánto más o menos diferencian? Sí. Millones. O sea, lo suficiente para que una vez absorbiendo todo el presupuesto, debíamos como 1 millón de pesos en ejecución de plaza. O sea, ya incluso... Okay. Sí. Entonces, debes 1 millón de pesos en una plaza donde, pues, tu papá no tiene la solvencia para resolver eso y tú ganas 15, 20 mil pesos al mes. Entonces, se volvió muy complicado. ¿Qué es lo que hicimos? Endeudarnos, pedir dinero prestado a la persona que a ti amigos, familia, conocidos, a todo mundo. Vender algunos activos que teníamos por ahí. Y bueno, por ahí mi papá logró conectar otra venta de materiales que le salió bien y pudo pagar parte de eso, pero fue una experiencia pues muy difícil porque al final tu nombre está en juego y dices, cabrón, le debo 1 millón de pesos a estas personas y pues tú eres un tipo de 24 años sin conectes, sin lana, sin 10 terrenos que dices, vendo uno y sí, ahorita claro. lo arreglo. La realidad es que no. Y yo creo que ese fue el momento financiero más difícil de toda mi vida. O sea, porque yo todo lo que había ahorrado en mi vida y todo lo que había ganado en Volkswagen lo metía a esa plaza. O sea, lo que queríamos los dos, tanto mi papá como yo, era acabar con ese problema. Entonces nos quedamos en negativos fuerte. De hecho, yo en ese entonces vivía con algunos amigos. Yo he trabajado toda la vida. Entonces yo dejé de vivir con mi mamá en ese caso a los 18 años. Okay. Entonces a los 24, 25 que tenía, pues tuve que regresar a vivir a casa de mi mamá. Entonces en mi ego de emprendedor, de hombre de negocios, claro, pues era, cabrón, debes cientos de miles de pesos y otra vez vives con tu mamá y no tienes ni para irte al cine, cabrón. O sea, entonces fue una época ¿Y hubo difícil. alguna persecución? O sea, de que esta gente dijo, oye, me debes esta lana. Sí, o sea, no pasó a más porque ellos estaban conscientes de que nosotros les debíamos dinero, pero también estaban conscientes del por qué les debíamos dinero, que era, se ejecutó mal esa obra. O sea, ellos lo sabían. Por ahí, una de los dos socios, nos decía, ¿sabes qué? Te soltamos un poco más de presupuesto a cambio de que nos hagas eso extra en la plaza. Entonces, como que tomó nuestro error a su favor. Pero no, creo que todavía quedó en lo cordial. O sea, no tuvo que pasar a mayores. Al final se solucionó el problema, pero te hablo de se solucionó años. O sea, claro, no fue inmediato. Inclusive, yo le debía al IMSS y a Hacienda, no sé, a lo mejor 150,000 pesos, que pues para mí 150,000 pesos en ese momento era un mundo, ¿no? Entonces, la combinación de todo eso me llevó a mi momento emocional de autoestima, de emprendimiento más bajo. O sea, que de hecho justamente fue cuando, en esa época donde conocí a mi esposa, que alguna vez lo conté en un video. Con ella, cuando yo empecé a salir con ella, yo no tenía ni para invitarle un café. Entonces, yo le tenía que pedir prestado a mi mamá, oye, ma, préstame 100 pesos, 150 pesos. Quiero invitar a esta chica por un café y vas a ver, te lo voy a pagar pronto. Entonces, era una época muy difícil que me sacó de toda zona de confort posible. Y después de eso fue cuando comencé a vender. O sea, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Después de esa experiencia dije, yo ya no quiero tener nada que ver con esto. Voy por mi cuenta. Así tenga que vender chicles, pero voy yo solo. Y es cuando comencé a vender en diferentes tianguis de la ciudad. Yo vendía relojes. Te hablo de relojes muy económicos de 60 pesos, que le compraba a una importadora en Ciudad de México, y yo tenía contactos de diferentes tianguis porque mi mamá vendía ropa y sigue vendiendo ropa ahora como proveedora en diferentes tianguis de la ciudad. Y pues yo llegaba con
tenía a lo mejor 20,000 pesos en mercancía que por ahí pedí prestado. Y comenzaba a vocear y a vender y llévale De y barato. nuevo desde cero, güey. Pero desde cero, Después muy de haber desde hecho, cero. después de haber hecho una obra de 8 millones de pesos, sí. regresaste a un tianguis a vender con una toalla, güey, Sí, así. y poniendo así... Sí, y es un trabajo, o sea, muy digno, pero en Lego, pues te golpeaba. Sí, de repente decías, oye, participé en una obra millonaria, que a lo mejor yo no cerré la venta, la hizo mi papá, pero yo dije, yo saqué el contacto, o sea, como que pasé de 0 a 100 y otra vez regresamos a menos 20. No, porque también estabas en un contexto socioeconómico que, a ver, la Ibero no es cualquier universidad. O sea, tú decías, güey, que no me vean estos... No, era Sí. cabrón, mira. Yo la verdad, y era un tema de que yo no, emocionalmente yo no tenía tanto trabajo hecho como es ahora. Por ejemplo, cuando yo venía en estos tianguis, y mira, si yo fuera el güey del tianguis que llega con la camionetota y tiene 10 puestos y la cadenota y fajo de billetes, venga, me da igual. Claro. Pero no, era el güey del tianguis que vendía en el piso, que tenía una gorrita para que no te... Y una gorra y una sudadera para que el sol no te... O sea, no te quemara todo el día, que terminabas polvoso, que cargabas tu propia mercancía. O sea, no era lo más glamuroso. Ahí me gustaría hacer un poquito de hincapié. Hay muchas dudas dentro del concepto emprendedor y muchas personas que están en el mundo de los negocios sobre los tianguis. Sí. ¿Cómo es este pedo, güey? Es informal, yo lo Sí. sé. Pero, güey, de que no sé si pueda pasar eso porque nunca he estado, la verdad, en ese Sí. punto de necesidad. Siempre Sí. ha sido diferente. Las formas en las que me he comercializado. Vendía dulces de chiquito, esas mamadas, güey. Pero tú llegas así en el tianguis, güey, tiras la toalla, güey, pones ahí, no sé, güey, unas pulseras, Allá cabrón, lo reloj, dices sí. estas, ¿y ya? ¿O hay un güey que te dice, No, aquí mira. no te puedes parar? No, mira, te explico. Un tianguis está bien organizado y es seguro en cierto aspecto. Mira, tú llegas al tianguis, siempre hay como ciertos líderes que te ubican en el tianguis, que te dan el lugar, y hay una gran parte de comerciantes que ya tienen un lugar establecido dentro del tianguis. Los tianguis son 1 o 2 veces a la semana, entonces, bueno, tú llegas al tianguis, hay de dos, que a lo mejor te designen un lugar o que las personas que normalmente van un martes, ese martes no fueron, entonces te dicen, oye Beto, quedó un lugar libre por acá, ahí ponte. Entonces sí, hay personas que están organizadas y te dan los lugares en los tianguis y... ¿Y tú les pagas a estos güeyes? No. Sí, les pagas y realmente... Es como el gobierno, un derecho sí, de piso. Sí, exactamente. O sea, Y- bueno, no derecho de piso. Sí, pero, sí. Pero un derecho de... de poder vender ahí. Ajá, exacto. Y es económico realmente. Depende del tianguis, pero un tianguis puede costar 50 pesos el día, 100 pesos el día, ok. 200, hasta 20 pesos si tú quieres, dependiendo del tipo de tianguis. O sea, no sé, yo te hablo de Puebla, en otros estados no sé cómo se maneje, pero realmente es algo económico, tú vendes y estás tranquilo, o sea... Y nadie te chinga. O sea, de que digan, este güey vendió un chingo. O sea, sí puede ser, pero un tema, no en sí quien organiza el tianguis, sino a lo mejor el cabrón que está al lado de ti, que lleva 10 años en el tianguis, y resulta que tú eres un chavito que en tu día uno vendiste el doble que este güey, pues sí puede que ¿Te pasó ahí, que te güey? tire un poco, ¿no? O sea, que te digan, pinche chamaco. O sea, pero- porque no, o sea... Así como que, te agarró a golpe. ¿no? Hay O por lo ambientes, menos a mí no. hay ambientes que estereotipamos como hostiles y hay ambientes que no estereotipamos como hostiles y resultan al contrario. Sí. O sea, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Sí, Es sí, un ambiente buen muy ejemplo, buen hostil, ejemplo, güey. sí. Pero la gente piensa que todos son amigos ahí. Y en este caso, en el tema de tianguis, yo podría pensar que es hostil. ¿Cómo realmente es este tema? O sea, Mira, lo he dicho también en otros videos. La gente piensa que la persona del tianguis es igual, el tipo con las cadenas y el fajo de billetes y las 4 camionetas. La realidad es que la mayor parte la mayor parte de las personas que trabajan en un tianguis son personas humildes, que viven al día, que van a ganar 100 pesos, 200 pesos, ¿no? La señora que vende
nopales y aguacates y saca lo de su día, sus pasajes y lo de la comida, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas que trabajan en un tianguis realmente trabajan de sol a sol, no tienen ningún tipo de prestación laboral, o sea, si se enferman, pues cuidado, ¿no? Y tampoco tienen financieramente una gran vida. Hay otro pequeño grupo de vendedores que a lo mejor pues ya están más contactados, tienen mucho tiempo en eso, o a lo mejor son fabricantes de algún tipo de textil y les va mejor. Y hay otros que les va increíble, ¿no? Hay vendedores de verduras que seguro son millonarios. No, yo he O conocido sea, güeyes que dices, güey, no doy ni 5 varos. sí, o sea, la central de abastos... Tienen una lana. No, la cabrón. central de abastos es un buen ejemplo. O sea, tú puedes ser un aguacatero que distribuye en la central de abasto y créeme, te va bien. O no, sí, te va muy bien, pero hay de todo. O sea, de verdad hay de todo. Y el ambiente general, por lo menos a mí, o sea, sí me tocó que 2, 3 personas me dijeran, ay, que fresita, ¿no? Y este güey. Pero realmente como se dieron cuenta que yo tenía cierta actitud y que no me iba a dejar y que al final yo me terminé llevando bien con todo mundo. O sea, tiene muchos años que no vendo en un tianguis, pero si el día de hoy voy a un tianguis, yo vendí en el tianguis de Tepeaca, de Acatzingo, de San Isidro. ¿Cuánto tiempo estuviste vendiendo en tianguis? No mucho, creo que como año y medio, más o menos. O sea, digo, no mucho, tomando en cuenta que hay personas que han vendido 30 años de su vida. Aquí tip rápido, ¿cómo le hacías, güey? Porque pues hay muchos que, güey, no escalan tan rápido dentro de un tianguis o dentro de un espacio en el cual venden, ¿no? O sea, tú ya venías de experiencias, güey, de en la isla de Angelópolis vender, güey, un tianguis, güey. ¿Qué era lo que es la habilidad, güey? Si ¿Cómo abordas? Si tú me preguntas para qué soy bueno, te voy a responder para vender. Entonces... ¿Pero por qué eres bueno? Mira. ¿Cómo abordas, güey? Mira, actualmente creo que vender se trata de generar confianza y de convencer. En ese entonces, ahí la estrategia fue primero, a ver, tengo que vender algo que no vendan los demás, que en este caso eran estos relojes muy, muy económicos. O sea, había gente que vendía zapatos, quien vendía ropa, que vendía gorras, quien vendía verdura, quien vendía muchas cosas, pero... Y sí había 2 personas que tenían 1 o 2 relojes por ahí, pero, o sea, un montón de relojes. Primero era encontrar un producto. Tienes que encontrar un producto que tenga algo que te diferencie de la competencia. Primero. Segundo, yo dije, no va a ser negocio. Yo puedo vender 5 veces, 4 veces el costo de este reloj, pero ¿cuántos voy a vender? ¿5? ¿6? ¿10 si me va bien? Entonces dije, no, el negocio está en el volumen y en el mayoreo. Entonces, eran relojes que, o sea, aquí entre nos, ni tan entre nos, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces me costaban 20 pesos. Ahorita ya no me cuestan eso. O sea, ya era por... Es imposible. No, era por una importadora que, digamos, quería sacar esa mercancía porque iba a meter otros productos. Entonces, o sea, no había nadie en toda Ciudad de México que vendiera en ese precio. Es que nunca se va a tener que exterminar eso, güey. O sea... No, o sea, pero era un producto muy barato dentro de lo más barato. O sea, no había otro proveedor en ese entonces que yo conociera por lo menos que vendiera ese precio. Bueno, me los vendían en 20 pesos, entonces yo los revendí en 40 pesos. Dije, le saco el doble y aquí, en Puebla no había un solo vendedor de relojes de 40 pesos. Lo más barato era en el centro y a lo mejor te costaban 80. Entonces ahí identifico una oportunidad de, tengo precio, tengo un producto diferente. Y sé vocear, o sea, sé vender. Exacto, quiero llegar a eso. ¿Cómo llegas al voceo? ¿Cómo es el voceo? Porque no llegas, güey, y era lo que, por ejemplo, Paco de las empanadas estuvo acá, güey. Sí. Y le decía, güey, tú no llegabas y decías, empanadas, pues a todo el mundo le vale madre. O sea, tú cómo llegabas y decías, güey, tu reloj está culero, creo que le podría ir. No trae. ¿Qué hora tienes? No. ¿Cuál era la técnica? Que no identificaba como por cliente. Lo que hacía era, dije, ¿qué es lo que puede vender más en este producto? El precio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que gritar? El precio. ¿Relojes 50 pesos? 40 pesos. Yo empezaba a gritar, relojes 40 pesos, relojes 40 pesos. No decía mucho más. O sea, solo decía eso. Con eso vendía. Pero gritaba. O sea, gritaba, lo voceaba. Todo el tiempo. 40 pesos. Se juntaba gente, empezaban a agarrar. Tenías que tener mucho ojo para que no te vayan a robar mercancía. Vendías, cobrabas, como que se dispersaba un poco la gente y también la gente llama gente. Entonces, cuando se hacían
3, 4 personas, pues la gente decía, ay, güey, pues no sabían ni qué estaban vendiendo, pero también querían. Entonces llegaban y empezaban a comprar. Se dispersaba la gente y otra vez, relojes, 40 pesos, mayoreo, para que vendas, para que hagas dinero. Y así me la llevó. O sea, era todo. O sea, realmente no era un gran truco. Algo importante que he mencionado es, yo tomaba los relojes y lo que intentaba era causar cierta euforia por la compra. Entonces, en lugar de llegar y acomodarlos bonitos, o sea, yo tomaba todo lo que había comprado en mercancía y lo arrojaba como si fuera... ¿Sabes cómo son las pacas de ropa? Sí. Que son como bultos así, Sí, hay güey. un montón de ropa revuelta. Hacía lo Búscale, mismo, pero con los relojes. Entonces, pues, a la gente entre que gritabas, soltabas la mercancía y veías a 2, 3 personas agarrando rápido, pues... ¿Nunca te ¿Qué? chingaron, no? Yo creo que sí. Sí, seguro. ¿Cómo hacías? No, me robaron uno de estos. O sea, Uno bueno, güey. Uno me de robaron 40, uno güey. bueno, sí. De hecho, fue un regalo de mi actual esposa. Ajá. Pues, llevaba el reloj. No sé si me lo quité, no sé si me abrieron o no sé si lo dejé ahí un momento mientras daba mercancía. Pero sí, la realidad es que no llevaba inventarios diario. Así que no te puedo decir, tal día me robaron 3. Pero seguro, inclusive me tocó cachar gente que me estaba robando en el momento. ¿Cómo rompes ese paradigma un poquito para quedarnos con ese tema de los tianguis? ¿Cómo rompes ese... Esto nada más se puede vender una vez? O sea, ¿cómo te vuelves ese lobo de las ventas, güey? Que tanto a la gente mama, ese Shark. O sea, ¿cuál es el momento en el que esa hambre, güey, te vuelve así de que llamada, esto ya está en esta etapa, cerrar? Ok. ¿Cómo Mira, creo que tú lo dijiste ahorita, el hambre. O sea, yo creo que no hay gasolina más fuerte para vender que tener hambre y tener necesidad, güey. Por eso en la uni me tocó conocer tantos amigos que son juniors y los quiero mucho y son cuates, pero yo digo, estos cabrones no tienen hambre. O sea, porque literalmente no tienen hambre, tienen la vida resuelta. Entonces, creo que el primer punto para decir que, o sea, como el primer motor es ese. O sea, tener necesidad. Si no tienes necesidad, necesitas un mentor o alguien que te inculque y esté detrás de ti, pero necesitas eso, o sea, necesitas hambre. Yo se lo he dicho a varias personas, es que a ti te falta hambre. ¿Por qué? Pues porque tienes todo resuelto, porque tu familia vive bien, entonces pues no te quieres comer el mundo porque el mundo ya lo tienes a tus pies. Que hay gente que a veces yo siento que es la capa de que piensas que el mundo lo tiene resuelto, pero vienen cosas más cabronas que ni la herencia, güey. No, Y hay gente que está en otro Y nivel. lo mismo, yo creo igual, ¿no? sí, yo también, amigo de la universidad, menciono sobre todo la universidad, porque era donde conocí más gente de dinero en cualquier otra etapa de mi vida, en ese momento, que igual, o sea, su familia le iba muy bien, pero resulta que ellos salen de la uni y pues a lo mejor le iban muy bien porque, no sé, su papá era director regional de Liverpool y ganaba 150,000 pesos, o sea, no sé, por darte un ejemplo. Pero él sale y es de, ajá, ¿y yo qué hago? ¿No? O su papá todavía dirigía la empresa y sí te puede dar un sueldo, pero no te puede dar el 50% de las utilidades. Y es cuando empezaban a sufrir. Pero sí, yo creo que el tema de ser emprendedor es algo, sí creo que es algo que se trae y se va trabajando, igual que las ventas. Es como, por ejemplo, al hijo de Messi. Claro. O sea, tú puedes tener al hijo de Messi y en la sangre tiene talento. Pero si jamás le das un balón en su vida o juega una cascarita una vez cada 2 años, ¿qué tan bueno puede llegar a ser? Es lo mismo con las ventas. Tú lo puedes traer en la sangre, pero si no lo trabajas y no te capacitas y no mejoras, o sea, no va a resultar nada del simple talento de vender. Aquí me gustaría entrar a la resolución del problema y lo que, digamos, hoy eres muy reconocido en algunas redes, ¿no? Sí. Por ser este comerciante que te explica el desmadre. Sí. Y incluso vende por ahí, güey, que Sí, me has sí. dicho que buena gente te compra por ahí porque se entera por ahí, ¿no? Sí. Utilizas bien los medios. Pero aquí me gustaría entender cómo solucionaste este problema, güey. Porque pues debías 1,000,000 de varos, situación con el jefe. ¿En qué concluyó? Ok. Cuando debíamos ese 1,000,000 de pesos, primero era un problema que intentamos solucionar con préstamos y con venta de activos, sumado a otro negocio que hizo mi papá con venta de materiales. Pero
después de solucionar ese problema grande, yo ya tenía muchos problemas chiquitos donde le debía dinero a muchas personas. Entonces, cuando comienza este tema de los tianguis, pues yo, en medida de lo posible, tomaba dinero, iba pagando, iba abonando, pero no era suficiente. Cuando yo vendía en los tianguis, no creas que ganaba 100,000 pesos al mes. O sea, yo ganaba a lo mejor entre 20 y 30,000 pesos que me daba para vivir y para ir pagando esas deudas. Pero cuando llega la pandemia y se acaba todo, porque cierran tianguis, cierran mercados, porque después yo ya le vendía a comerciantes del centro de Puebla, en donde pues también todo cerró. Así que yo no tenía mucho dinero ahorrado, como 20,000 pesos, que esos 20,000 pesos me daban pues para aguantar un poco de tiempo, ¿no? Pero había llegado la pandemia y, para no hacerte el cuento largo, comencé a comercializar cubrebocas. Y ese fue el punto donde me cambió la vida financieramente. Lo que yo hice es que yo ya estaba empapado de comercio y de proveedores y de comerciantes. Entonces me puse a buscar fábricas y proveedores e importadoras que tuvieran cubrebocas. Me puse a buscar clientes que necesitaran el producto y comencé a enlazarlos. O sea, comencé a intermediar la mercancía. Me llevaba muy bien con todos los proveedores. Entonces yo le decía, oye, acompáñame, entregamos la mercancía, le subimos un poquito. Porque sí, realmente estoy hablando porque mucha gente me dice, oye, es que vendías en pandemia y abusabas de la necesidad. La realidad es que no. La realidad es que yo terminaba vendiendo, porque ellos eran proveedores muy fuertes. Entonces, yo terminaba vendiendo a un precio más bajo que la competencia y aún así llevándome a lo mejor el 5% de comisión, el 10% de comisión. Pero empecé a hacer eso una y otra y otra y otra y otra vez. Y fuiste profesional, güey. Hay gente que vende humo, güey. No, sí, sobran, cabrón. Que es un tema de redes sociales. Yo lo he pensado. Digo, ¿por qué tanta gente, 500,000 personas en TikTok me siguen? Porque, ¿sabes? No soy una chica guapa bailando, ni soy un güey que hace chistes. Entonces, sí me parecía curioso. Yo creo que una de las razones por las que las personas me siguen es porque me sienten como una persona real, como un comerciante real, que no va a armar todo un show para intentar venderte algo. O sea, al final yo solo me dedico a contar mis experiencias. Este curso de cómo me hice millonario que te cuesta $1,000. Exacto. Y me han preguntado 80,000 veces, oye, ¿y cuándo van a empezar los cursos de venta? O sea, como que les interesa. Y no lo he descartado, pero mi negocio actual, que es la venta de mayoreo de calcetines y algunos otros textiles, me consume demasiado. Entonces... No, y te deja más, güey. No necesitas... Sí. Y no es por falta de hambre. Sí, es por no andar de hambreado, güey. Sí. Y fíjate que no me molestaría, no tanto por el tema, o sea, de verdad, suena a choro, pero no tanto por el tema financiero, sino que te comenté que yo di capacitaciones en Volkswagen y di clases. A mí el tema de ser maestro, o sea, el tema de enseñar, de impartir, me encanta. O sea, me apasiona. Pero bueno, regresando al tema de los pagos, comienzo a vender cubrebocas, comienzo a enlazar proveedores con clientes y te hablo de ventas donde a lo mejor le vendimos 1,000,000 de pesos en cubrebocas a una comercializadora y a lo mejor yo me gané 20,000 pesos, pero me los gané en un día o me los gané en 2 horas. Y ahí me fui capitalizando para empezar a pagar todas estas deudas. Digamos, llegué a un punto de equilibrio, estaba a tablas. Y un día alguien me dice, oye, ¿no quieres mejor ya invertir porque te veo con muchos clientes? Me daba miedo porque el precio de los cubrebocas variaba, ¿no? Todo el tiempo. Pero dije, pues bueno, está bien. De hecho, me dieron consignación al principio. Después comencé a invertir mi propio capital y comencé a clientarme. Y en Puebla comencé a hacerme bastante reconocido en eso, en la comercialización de cubrebocas, que era pues una necesidad que se tenía que cubrir. Y yo se lo he dicho a muchas personas. O sea, ¿sabes a cuántos médicos yo suministré con botas quirúrgicas y con un traje Tyvek y con gafas y con un cubrebocas que pues los protegía? ¿No? O sea, a muchos.
¿no? Entonces, eso digo, no es que me haga ahí un héroe ni golpe de pecho, pero era algo que se tenía que hacer. Alguien lo tenía que hacer. Alguien lo tenía que comercializar, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas la gente a veces no entiende el valor del comerciante. Y este valor del comerciante es ponerte el producto en la mesa para que lo tomes. Claro, o sea... Y de otra forma sería tú hablar en chino, güey, y sacar el KN95 de la forma que Te doy un ejemplo. Yo, a través de un familiar, conocí a unos chinos que, no te miento, yo creo que perdieron, unos 20 millones de pesos en cubrebocas, porque los trajeron muy caros y después ya no tenían a quién vendérselos. Porque sí, tienes la mercancía y dices, no, pues es pandemia, tienes que vender sí o sí. Sí, pero hay otros 1000 güeyes que están haciendo lo mismo que tú. Entonces, necesitas la mercancía. Sí, querían vender muy caro y eso se lo dije a mucha gente. ¿Sabes por qué yo vendía lo que vendía? Por mi precio y por mis contactos. O sea, por eso vendía. Sí, como que siempre no por que era agradable o porque tenía el mejor speech de venta o porque era el Jordan Belfort mexicano. Uh-huh. O sea, era porque tenía precio, tenía el producto y había cosas que la gente no podía encontrar en pandemia. O sea, ciertos tipos de cubrebocas para la industria y pues yo sí sabía quién, ¿no? Para ir cerrando un poco, me gustaría que recuerdes el momento, güey, en el que, güey, tengo 1 millón de varos. Sí. Madres, güey. O sea, no es fácil. Nah. El jefe, pedos familiares, güey. Sí. No sé la situación de tu madre, pero sí. Ahí difícil. Y dices, madres, güey, tengo que levantarme me levanto, güey, y hoy en día ya te va chingón. ¿Cómo regresaste con papá, güey? Le dijiste, ya no hay pedo. Mira, la realidad es que fue un trabajo en conjunto entre mi papá y yo, cada quien por sus medios y por su cuenta. No fue fácil, o sea, cuando las personas cuentan sus anécdotas de emprendedor, suenan como superhéroes, ¿no? Que, no, yo me levanté y la adversidad. No, cabrón, yo lloraba todos los días, güey, porque debía lana y no tenía un peso y vivía de nuevo con mi mamá. Pero al mismo tiempo lloraba todos los días, estaba deprimido, pero yo sabía, no sé qué tengo que hacer, porque había días que no sabía qué tenía que hacer, pero yo tengo que salir de esta. Y yo creo que esa experiencia en específico me preparó muy bien para la vida, porque por lo menos financieramente, si el día de mañana yo pierdo todo lo que he construido, ¿me pondría triste? Sí me pondría triste. Pero ¿sabes qué haría? El siguiente día me pongo a trabajar otra vez. O sea, pasa nada. Entonces, eso es algo que he trabajado fuertemente durante mi vida. O sea, no importa qué pase, hablando financieramente, porque digo, si Dios me quita salud, pues es diferente, ¿no? Pero financieramente, si yo pierdo tal o mi negocio ya no funciona, alguna vez alguien me dijo, oye, ¿y si los calcetines, que actualmente yo estoy vendiendo mejor 300,000 pares de calcetines al mes, me dicen, ¿y si los calcetines ya no son un negocio? Que normalmente yo digo, pues solo que nos quedemos sin pies, ¿no? Pero bueno, si los calcetines dejan de ser negocios, ¿qué harías? Vendo otra cosa. Pasa nada. Entonces, eso es algo que me gustaría decirle a todos los emprendedores. O sea, si estás en un bache, tienes que salir de él. No tienes otra opción. O bueno, quedarte ahí tirado y a ver qué pasa, ¿no? Pero... vende otra cosa. Sí, o sea, haz otra cosa. O sea, haz otra cosa. Entonces, después de todo este tema de pandemia, yo me recuperé. Yo sabía, a mí mi preocupación era, mira, la pandemia fue una de las mejores cosas, o sea, siendo egoísta, que a mí financieramente me pudo haber pasado y emocionalmente una de las peores, porque mi papá falleció en pandemia y murió de COVID. Sí, y fue difícil, cabrón. O sea, y eso es algo, porque muchas personas me decían, oye, es que nunca pensaste en las personas que perdieron a alguien cuando tú vendías mercancía. Le decía, mira, pues es que yo le ganaba centavos a esto, pero créeme, sí entiendo. O sea, sí entiendo qué es pasar por este proceso. Entonces, una tragedia tan grande como lo fue una pandemia, a mí me dio cosas y me quitó otras, ¿no? Terminando pandemia, a mí mi preocupación financiera en pandemia para mí era ¿cuánto va a durar esto? ¿No? Porque era de si dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, después se alargó años. ¿Qué año falleció tu papá? ¿2020? Uy,
Cabrón, mal hijo, ya no me acuerdo qué fue. ¿Cuál fue el primer año de pandemia? 2020. Empieza en diciembre. Sí, fue terminando ese 2020, que fue una de las situaciones más difíciles porque ya había cierta escasez de oxígeno y mi papá tenía sobrepeso. O sea, era un tipo grande. Ponle que yo mido 1,85, él medía lo mismo que yo, estaba fuerte, pero tenía sobrepeso. Entonces, eso combinado con Pero ya el estabas, COVID. ya vendías cubrebocas, ya habías Ahí, salido del bache, ¿no? sí, de hecho fue extraño porque a mí, yo me distancié mucho de mi papá después de este problema del $1,000,000 porque independiente a lo financiero, pues tuvimos muchos problemas entre nosotros, que pues cualquier familia que haya tenido temas de dinero, pues tiene problemas. Entonces, ya estamos distanciados. Sí nos veíamos de vez en cuando, pero estamos muy distanciados. Un día me marca una de mis tías y me dice, oye, tu papá está mal, consíguele un concentrador de oxígeno. Yo tenía los contactos del mundo. En 5 minutos que comencé a hacer llamadas, me marca de nuevo mi tía y me dice, ya conseguimos algo, nos los van a prestar ahorita. Y dije, ok, lo que necesiten, díganme de inmediato y yo lo puedo resolver. ¿Y tú ya estabas viendo a tu papá nuevamente? Mira, cuando me dan esa llamada, yo ya me había distanciado de mi papá. O sea, nos veíamos cada 3 meses, 4 meses. O sea, nos veíamos muy poco. Yo así lo decidí. Cuando me hacen esa llamada, me dicen, tu papá está enfermo. Le marco y le digo, oye, pa, ¿cómo te sientes? Y con un poco de tos y me decía, bien, hijo. O sea, estoy bien. Tengo un poco de tos, pero todo al 100. Entonces, sinceramente, no me preocupé porque lo escuché completamente. O sea, sí me preocupé, pero, o sea, de manera moderada porque lo escuché entero. Y unos días después me marca mi hermano y me dice, oye, ¿qué pasó, mi hermano? Me dice, falleció papá. Y fue muy difícil, o sea, fue muy difícil. Colgué, le dije, voy para allá, me dirijo a casa de mi papá, pues bueno, resolvemos todo lo que se tenía que resolver en ese momento, pero sí, o sea, la pandemia me quitó eso, me quitó una de las personas más importantes de mi vida. ¿Lo viste antes? O sea, ¿tuviste la oportunidad de despedirte o tal vez no despedirte porque fue no muy esperabas? rápido. Mira, te dije, no recuerdo si sí fueron unos días o fue más rápido, pero no tuve la oportunidad de despedirme. Porque cuando hablé con él, me dijo, tengo un poco de tos, entonces me cuesta un poquito respirar, entonces me van a traer un concentrador de oxígeno para regularlo. El médico me dijo que todo está ok. Entonces, y además tenía COVID, yo no podía como que verlo tan fácil, porque pues te podías contagiar. Y sumado a que pensaba que, sinceramente, nunca me pasó por la cabeza, nunca me pasó. Entonces, no tuve la oportunidad de despedirme. Yo ya había pasado alguna vez algún proceso de muerte con algún otro familiar, entonces no puedes decir que te acostumbras porque nunca te puedes acostumbrar a algo así, pero ya lo trabajas de manera diferente. O sea, claro que sentí culpa, claro que me puse triste, pero pues como todo, yo sabía que iba a ser un proceso de tiempo para irlo, y no superando, porque yo creo que una muerte de alguna manera nunca se supera, pero sí lo llegas a digerir. O sea, lo entiendes y dices, sabes que es un proceso natural de la vida y te tocó, ¿no? Pero sí, esa fue, o sea, mi papá fue uno de mis principales mentores de negocio en la vida, una de las personas que me ha dado los mejores consejos en negocio y personales, pero no tuve la oportunidad de despedirme de él. Si pudiéramos dar para la audiencia y despedir este podcast o para el Alberto más chico o para un emprendedor que nos está escuchando, un comerciante, alguno de esos consejos que te dio o tú que tengas uno que has aprendido en este tiempo, ¿cuál sería? Mira, un consejo. Yo creo que llevándolo a algo tan sencillo como cada vez que te caigas, levántate. Y si son 8 veces, pues que sean 9. Y si son 20 veces, que sean 21. Y debes de mantener la calma porque nunca sabes cuál va a ser el mejor y el peor momento de tu vida.
Tú puedes haber terminado con tu novia o haber perdido un negocio y pensar que estás en el peor momento de tu vida y tal vez no lo estás. Tú puedes estar ganando dinero, comprándote un coche nuevo, en una relación estable y pensar que estás en el mejor momento de tu vida y tal vez aún no lo está. Entonces, creo que tienes que ir caminando conforme la vida te va poniendo obstáculos y lo más importante es disfrutar el camino. No hay nada más importante. Para mí, o sea, si tú me dices, tienes que iniciar de nuevo, o estás ganando mucho, o estás en diferentes etapas de tu vida, no importa la etapa de la vida que yo tenga, siempre procuro eso. Quiero disfrutar el camino. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ya no estoy, o el día de mañana me entero que me queda poco tiempo, a mí o a las personas que me rodean, pues no me quiero arrepentir de nada. No quiero decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Entonces, es eso. Hay que trabajar mucho, ser buena persona, disciplinarte y disfrutar el trayecto. Mano, la verdad que, güey, qué buena plática. Gracias. Y te agradezco mucho por haberte abierto en este podcast, por haber contado tu historia. Yo no sabía todo lo que acabas de contar. Habíamos hablado de detalles. Sí, en general y de los calcetines. Y fíjate que TikTok, sí. Y hasta lo de tu padre lo había pensado porque dije, no sé, por algo en mi cabeza había estado de que será o no será, o sea, no sabía si seguía en vida, pero ya que me decías cosas de construcción y todo esto, pensé que seguían con proyectos juntos y sí, no. La verdad mi sentido pésame que en paz descanse y... Bueno, no te preocupes. Y bueno, te agradezco también el espacio de de haber venido y haber... Tenido esta plática, no, gracias a ti por invitarme. Yo pensaba que iba a hablar un poco más de TikTok y la creación de contenido y cuántos calcetines vendí. Pero mira, al final de esto se trata, ¿no? De tener una charla entre amigos. No, y es la idea y espero que haya una parte 2 de esto. Porque creo que hay mucho que platicar justo también por ese lado, como más en la comunicación. Me gusta a veces sacar la historia del emprendedor. Porque la historia del emprendedor puede inspirar a muchas personas y la idea del podcast es eso. Así que comprendas algo nuevo. ¿Cómo te encontramos en redes para quien no te conocía? Me pueden encontrar como Alberto Plata 91 o Alberto Plata en TikTok, YouTube, Facebook o Instagram. Perfecto, pues ahí estarán viendo lo que hace este gran personaje. La verdad que es una gran persona que nos ha abierto hoy su corazón, nos ha abierto muchas ideas de cómo realmente vender, güey. Porque pues, sí está cabrón. La neta, todo lo que has hecho es un camino... No, vender es un tema muy amplio, ¿no? Que muchas veces muchos vendehumos o como le quieras marcar te aplican te enseño a vender en 1 minuto. Eso no existe, güey. Claro, ¿no? No, es de trabajo, de constancia y de mucha práctica. Cuando me dijiste lo de los relojes, te juro que decía, güey, como el logo de Wall Street, le decía, ¿me puedes dar la hora? Y ahí ya... Sí, que de hecho, alguna vez, no sé si te sabes esa historia, ya terminando, sobre la pluma de Jordan Belfort. O sea, ¿dónde está el truco en eso? Que te dicen, oye, véndeme esta pluma. Y cuando te dicen, véndeme esta pluma, ¿qué haces, no? Tomas la pluma y dices... es una pluma muy bonita y es una pluma que te va a ver muy bien y muy fina y bla, bla, bla. Ese es el error de todos los vendedores. ¿Sabes qué es lo que tendría que ser un vendedor si te dicen, véndeme esa pluma? ¿Qué crees que debe hacer? ¿De crear una necesidad? ¿Decirte pedirte tu autógrafo? No, porque no conoces a la persona que tienes enfrente. Entonces le tienes que preguntar, antes de darle un speech de venta, ¿por qué quieres una pluma? ¿Para qué quieres una pluma? ¿Cuánto te gustaría invertir en una pluma? Y comienzas a conocer a la persona y con esa información ya puedes venderle una pluma. Y si la persona te dice, es que a mí no me interesa ni quiero una pluma, no pierdas tu tiempo como vendedor y ve con otra persona. Y no lo digo yo, lo dice Jordan en uno de sus libros. Que descubra los patrones. Tienes que entender primero vender se trata de escuchar más que de hablar, ¿no? Primero debes de escuchar, entender, recopilar información y con esa información no se trata solo de convencer, sino de darle la mejor opción a tu cliente que más le convenga para que ambos ganen. Es eso. ¿No? La verdad que creo que hay mucho valor en este podcast. Ojalá si hayan llegado hasta aquí lo puedan compartir, darle like, darle un comentario bueno al buen Alberto. Y pues nada,
Estamos ahí en las redes sociales. Yo estoy como el Eric Núñez. El Eric Núñez. Cabrón. Sí. Y ya, este podcast lo encuentras en todas las plataformas. Y bueno, pues compártanlo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.